¿Qué tal? Muy buenos días. El día de hoy se presenta ante este Consejo General el panorama completo de lo que fue la fiscalización a las 89 organizaciones de ciudadanos que buscaron su registro como partido político nacional ante el INE. Los dictámenes que se presentan se componen de dos apartados relevantes. Recordemos, en efecto, que la pasada sesión del 21 de agosto este Consejo General conoció y aprobó los dictámenes que dieron cuenta de los ingresos y gastos de 7 organizaciones que solicitaron formalmente su registro. En esa ocasión únicamente se revisó el periodo previo a la presentación formal de la solicitud de registro. Es así como ahora se presenta la segunda parte de los dictámenes, en donde se revisa el origen de los ingresos obtenidos, el destino de los gastos erogados una vez que dichas organizaciones presentaron la solicitud. De igual modo, y no menos importante, es la presentación de los dictámenes de las 81 organizaciones de ciudadanos que no hicieron una solicitud formal ante este instituto, además de la organización Gubernatura Indígena, que todavía no concluye con las actividades para determinar si obtiene o no su registro. Conforme a la Ley General de Partidos Políticos, las organizaciones que pretendan obtener su registro se encuentran obligadas a presentar un informe mensual respecto de sus ingresos y gastos en los primeros 10 días de cada mes, desde el momento en que notifican su intención de constituirse como partido político y hasta aquel en que se resuelva la procedencia o improcedencia de la solicitud de registro. Considerando que la totalidad de los recursos con que operan deben ser verificados por la autoridad electoral para determinar si cumplen o no con los requisitos establecidos en la norma, la Unidad Técnica de Fiscalización fue la encargada de recibir y analizar los informes mensuales presentados por las 89 organizaciones que solicitaron su registro para constituirse como partidos. Las organizaciones presentaron un total de 732 informes mensuales de ingresos y gastos correspondiente a los meses que van de enero de 2019 a agosto de 2020. Durante el plazo para la celebración de asambleas, 33 de las 89 organizaciones en efecto realizaron asambleas, ya sea estatales o distritales, lo que motivó la certificación de un total de 3.394 asambleas por el Instituto Nacional Electoral. Como resultado del trabajo de fiscalización, se advierte que el total de ingresos, siempre privados, que se allegaron las organizaciones ascendió a un monto de 29.1 millones de pesos, mientras que los gastos, de los que dan cuenta los dictámenes, ascienden a 30 millones de pesos. En ese contexto, quisiera señalar algunos de los hallazgos de la fiscalización que fueron discutidos al seno de la comisión. Como se detalla en los dictámenes, se detectó que 13 organizaciones ejercieron algún tipo de gasto por montos superiores a los 100,000 pesos sin que ese gasto haya sido reportado a esta autoridad. La suma es de 9 millones de pesos que no fueron informados. En principio se consideró sancionar a dichas organizaciones con amonestaciones públicas. Sin embargo, la Comisión de Fiscalización solicitó a la Unidad Técnica de Fiscalización analizar la capacidad económica de estas organizaciones partiendo de la propia información que presentaron, de la acreditación de las asambleas realizadas y, en su caso, de las cuentas bancarias para determinar los montos de las sanciones. Esta reconsideración permite que hoy no se minimice el comportamiento reiterado de organizaciones que gastan recursos, pero no los informan. Y si hay gasto, necesariamente hay ingreso. Alguien financió, alguien patrocinó esas actividades políticas, aunque no hayan logrado constituirse como partidos. Y hacer política con opacidad financiera es contrario a nuestra normatividad. Por ello, el día de hoy se proponen sanciones económicas que alcanzan el monto de 6.6 millones de pesos, sanciones
por las que tendrán que responder los representantes legales de estas organizaciones a través de créditos fiscales que deberán ser ejecutados directamente, ya no por el INE, sino por el sistema de administración tributaria. Del mismo modo, la Comisión de Fiscalización aprobó una vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral por la conducta desplegada por la organización denominada Pueblo Republicano Colosista, a efecto de determinar si las omisiones que realizó dan lugar a que se actualice alguna de las hipótesis previstas en el artículo 22, numeral 9, inciso E de la Ley General de Partidos Políticos, pues esta organización que gastó recursos por varios millones de pesos sin siquiera abrir una cuenta bancaria y dar la información a la autoridad, es al mismo tiempo una agrupación política nacional registrada ante el INE. Entonces, pues conviene ver qué está pasando con esa agrupación y el manejo de sus recursos. La Comisión de Fiscalización ordenó el inicio de procedimientos oficiosos respecto a las organizaciones Ciudadanos, Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social por México, respectivamente, porque, como se recordará, cuando se discutió incluso la procedencia de los registros de los partidos, la Comisión de Prerrogativas puso a consideración de este Consejo distintos elementos, muchos de los cuales fueron desvirtuados por el Tribunal Electoral. Nos hacemos cargo de ello y por eso están aquí sentados. Pero entre los hallazgos que se tuvieron fue la entrega de dádivas en algunas asambleas, y eso no lo desvirtuó el tribunal en todos los casos. Entonces, si queda ese hecho comprobado que hubo dádivas y es una conducta prohibida por la norma, pues lo que se está proponiendo es que se abren estos procedimientos oficiosos donde los partidos tendrán derecho a presentar sus alegatos, pero que no demos pues carpetazo, que no miremos hacia otro lado respecto a hallazgos del propio instituto. Los dictámenes que se ponen a nuestra consideración pues significan que concluye la fiscalización de las organizaciones que buscaron el registro, salvo el caso de gubernatura indígena que este Consejo General más adelante va a resolver, reactivar los plazos para saber si finalmente obtiene o no su registro. Quise dar este panorama general de lo que contienen los dictámenes a nuestra consideración. Muchas gracias.